Hay veces que uno busca palabras para describir momentos y las palabras quedan cortas para hacer exacto lo que el Señor quiere hacer. Primero que todo, estamos en medio de una temporada que ha sido claramente marcada por el Señor. He aquí así como buen respaldo, he traído un documento impreso. Iglesia Antioquía 2025, Pentecostés, Viento del Este. ¿Cuántos, no me levanten las manos, pero cuántos ya lo han leído? Gracias por levantarme la mano. ¿Cuántos ya lo han leído? No, si el que no lo ha leído, léalo. Estamos en una temporada bien particular de parte del Señor. Por un lado, esta semana tuvimos una muy buena noticia, ¿cierto? Pastora Anita, ¿puedo decir que una buena noticia que sea abuelita nuevamente? ¿Que le digan abuelita? Sí. ¿Qué tal si dan un aplauso al Señor por la vida de Amanda Orellana Quiroga, que nació este día miércoles? Y un nacimiento, sin lugar a dudas, es una buena noticia. ¿Sí o no? Sí, es una buena noticia. Pero también, como les decía, muchas veces nuestras palabras quedan cortas para describir esta temporada. Y si yo tomo este documento y lo leo como un mensaje de WhatsApp que mandó el pastor Héctor García nuevamente, que la verdad que no entiendo nada porque tanto WhatsApp que llega, nos estamos quedando cortos delante del Señor. Si yo leo este escrito y digo, bueno, quizás en Pentecostés lo van a explicar, así que ahí lo voy a leer. También voy a quedar corto delante del Señor. Porque no me responda tampoco. Hoy día voy a hacer muchas preguntas, pero son para respuestas internas. Estamos en medio de días difíciles, amada iglesia. Yo en la semana veía un video. A mí me gusta mucho la escatología, debo decirlo, que habla respecto de los tiempos finales, de la segunda venida del Señor. Y me gusta mucho más allá del hecho de estar participando en debates por internet. Miren, voy a decir varias cosas, así que por favor le pido paciencia en el día de hoy y voy a ser disperso, más disperso de lo que comúnmente soy, así que también le pido disculpas. Pero miren, yo hace un tiempo atrás renuncié a tener la razón, de verdad, amada iglesia, lo dejé en la cruz, no me interesa tener la razón. Hace un par de años atrás quizá yo era de aquellos que estaba atento a los debates de las redes sociales, como para poder decir, no, yo quiero dar mi opinión. Me acuerdo que cuando tenía 20 y tantos años, hace poquito tiempo atrás, no, hace 20 años atrás, yo era mucho de decir, no, yo quiero escribir columnas, mandar columnas al Mercurio, a La Tercera. Tenía una frase de bronce, el hombre que no está informado no tiene derecho a opinión, que no era ni mía la frase, sino que era de Bio Bio la radio. Pero para mí era un fundamento, porque yo decía, necesitamos estar informados, necesitamos saber lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Y la voz del Señor también está muy atingente a lo que sucede hoy en día. Entonces, en esos tiempos me gustaba la polémica, me gustaba hacer los comentarios. Ahora me acordé, mira, el Señor me trajo memoria. Me acuerdo que una vez participé en un comentario. Miren lo antiguo del comentario, los niños más pequeños no van a entender, de un Blogspot. ¿Cuántos se acuerdan de esa temporada muy, muy antigua? Y que era cuando una vez al pastor Héctor Quiroga lo invitaron a exponer respecto del medio de la ley de las diversidades sexuales. Estoy hablando del año 2010, algo así. Y yo ahí me metí a opinar y fui ahí un opinólogo contingente que estaba ahí entregando. Pero eso, al pasar de los años, ya entrando en mis 45, lo dejé en la cruz. Renuncié a tener la razón. Y hoy en día, en realidad, cuando converso con un amigo, con un hermano, mi conversación no parte de la base de tratar de convencer a la otra persona, porque he entendido con el tiempo que la acción viene del Espíritu del Señor, no de mi argumento. Y renuncié a tener la razón.
No quiero tener la razón. Entonces, dicho eso, y volviendo nuevamente, entendía que, y estudiando un poco respecto a los tiempos finales de la escatología, como se conoce, que la Escritura es súper clara al indicar que los tiempos finales no son tiempos fáciles, no son estaciones gratas. Incluso la Escritura es súper clara y habla de 7 años de tribulación antes de la venida de Jesucristo. Y este mensaje de la tribulación no es un mensaje para levantar las manos, para decir, oh, gloria a Dios, sino que humanamente, y esto estoy seguro, no hay ninguno de nosotros que por sí le guste los problemas. ¿A cuántos les gustan los problemas? A nadie. Pero la Escritura está llena de crisis. La Escritura está llena de problemas. Y la Escritura también es sumamente clara al decir de que en el mundo tendremos aflicción. Esa es una verdad que Jesús lo dijo. Si usted lee la Escritura, Jesús lo dice. En el mundo tendremos aflicción. Y cuando uno lee la temporada, son tiempos difíciles. Yo no sé si alguno lo evalúa de esta manera, pero yo creo que sobre todo para los que tenemos más de 40 años, hemos vivido los años más vertiginosos de la historia de la humanidad. Se lo digo realmente de manera muy categórica. Si uno rememora lo que era nuestra realidad de vida en los años 80 y lo que es hoy en día, el año 2020, es totalmente distinto. El cómo se hacía la vida de familia, el cómo nos comunicábamos, el cómo se vivía la vida de iglesia, es algo totalmente distinto a lo que actualmente se vive. Bajo en ese mismo contexto, el pastor Héctor Quiroga, en este mismo lugar, ha compartido muchas veces un concepto que no se ha profundizado, que habla de un reseteo, que habla de que en medio de la pandemia, de verdad, amada iglesia, como sociedad, como mundo, vivimos un reseteo, fuimos formateados. Y hay datos estadísticos, yo lo que le estoy planteando no es una opinión, hay datos estadísticos que mencionan cómo la fe de muchos ha caído desde la pandemia ahora en adelante. Y si uno toma las Escrituras y comienza a hacer una línea cronológica de los eventos que hablan de la segunda venida de Cristo, podemos situarnos en una estación muy cercana a esa segunda venida. Y es por eso que cuando hablamos de los tiempos finales, del Apocalipsis, es mucho más allá de decir Cristo viene antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, Cristo ya vino, Cristo vendrá en el reino milenial. Es mucho más allá de eso. Es el saber que tal como cuando uno está en un lugar, dice, usted está aquí, lo han visto, ¿no? Cuando uno está en cualquier lugar, en un museo, dice, usted está aquí. Si hiciéramos una línea cronológica de los tiempos finales, estamos justo antes de la segunda venida del Señor. Y la Escritura es súper clara. Habla de pestes, de terremotos, de rumores de guerra. Habla de apostasía. Habla de enfriamiento. Habla del corazón de muchos que se alejarán de Él. Entonces, yo no podría acá pararme delante de ustedes y decir, vamos, que todo va a salir bien, y empezar a dar una arenga muy quizás motivada por una emoción que no es mala, sino que es buena, y decir, lo mejor está por venir. Pero la verdad, amada iglesia, que por esta palabra del Señor, por lo que está sucediendo en la sociedad y por lo que cada uno de nosotros estamos atravesando, no podemos presentarnos así delante del Señor. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en una temporada particular dentro de la casa ministerial. Estamos en una temporada en que el Señor nos está observando a cada uno de nosotros, pero también nos está observando como parte de un cuerpo, como parte de una iglesia. Y acá hay frases que son para el bronce. Voy a decir frases para el bronce. A veces, no sé, a uno le gusta esa frase para el bronce porque dice, oh, hay mucha verdad. No sé si ustedes han escuchado esto. Los tiempos difíciles crean personas fuertes. Las personas fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean personas débiles.
Y las personas débiles crean tiempos difíciles. ¿Habían escuchado esta frase ustedes anteriormente, no? ¿Sí o no? Estoy viendo cara así. La mitad de la frase la dije, y esta es la versión completa. Entonces, lo que postulan los historiadores que postulan esta frase, dice que la humanidad ha estado lleno de altos y bajos, de tiempos muy difíciles que generan generaciones, valga la redundancia, que son débiles, que se enfrentan a temporadas difíciles, y esas temporadas difíciles generan hombres fuertes. Y yo podría acá presentarme delante de ustedes y decir, vamos iglesia, vamos a salir adelante, porque el Señor está en medio nuestro, porque Él está y lo prometió. Y esa es una verdad, la Escritura lo dice como tal. Pero hoy en día el llamado de Dios no es presentarse como una persona fuerte delante de Él, sino que es todo lo contrario, presentarse como alguien que necesita de Dios. Necesitamos de Dios, amada iglesia. Necesitamos de Él. Como les decía, yo no quiero ser un pregonero del desastre, como se dice, o alguien que lo ve todo mal, el que yo le llamo el ayatolá, hallar todas las cosas malas. Yo renuncio a ese concepto de hallar todas las cosas malas, pero hay realidades que son innegables. Estamos pasando tiempos difíciles, amada iglesia. Estamos pasando tiempos difíciles. Vuelvo a insistir, como sociedad, si uno ve la sociedad hoy en día, está súper complicada la cosa, de verdad. Hablaba con un amigo por teléfono en la semana y de repente uno tiene conversaciones como que son muy superficiales, no sé, podemos hablar de la Champions, y de repente se mete en lo profundo y empezamos a reflexionar de la vida. Pero hay tantas realidades que nos están afectando cotidianamente y no las quiero demonizar. Pero lo virtual nos ha hecho tanto daño. ¿Qué es lo virtual? Lo que vemos como apariencia de lo exterior. A veces nos hacemos juicio tan solamente observando y ni siquiera preguntarle al Señor. Y nos colocamos en la silla del juez. Y decimos, no, es que a este país les basta esto. Como lo hemos dicho también en este lugar, es que la gente ya no tiene educación. Es que la gente. Pero cada vez que digamos la gente, sépase que usted tiene acá algo que dice, eres parte de la gente. Y muchas veces vemos una realidad fuerte. Si de verdad, amada iglesia, no son tiempos fáciles. Cuando, no sé, vamos a hablar, que se ha hablado mucho, pero voy a tomarme 2 minutitos para hablar respecto de este aparato. Que yo a veces, de verdad, tengo ganas de agarrarlo, tirarlo al piso y pegarle con un martillo. Cueste lo que cueste. Pero que nos consume, nos atrapa, nos envuelve, nos distrae y nos hace perder la visión de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Nos captura. Usted entra a 1 metro y ya no hay interacción visual. Se acabó. Por eso digo, una relación de amor y odio. Lo he dicho también anteriormente, pero hoy día para las generaciones más jóvenes incluso contestar una llamada le provoca ansiedad. Ansiedad que te llame alguien y contestar porque no sabes lo que vas a decir. Entonces, es tan fuerte el contexto en el cual hoy día estamos viviendo como iglesia que hay también estadísticas que dicen que los niños tienen acceso a la pornografía a los 8 años. 8 años, marcados para toda la vida. Entonces, no podemos ser ligeros, no podemos ser livianos y decir, bueno, otra palabra más, otro mensaje de parte del Señor. El que quiere lo recibe, el otro lo dejará ahí como recuerdo. No, sino que tenemos que presentarnos delante de Él más débiles que nunca, más iglesia. Porque déjeme decirle algo con un corazón bien humilde y le voy a contar una historia de hace como 20 años atrás. Me acuerdo de los primeros años que me acerqué al Señor, yo tenía 22 años, y me gustaba tanto esa iglesia porque éramos puros jóvenes de mi edad, mira, cuadrado no, puros jóvenes de esa edad, universitarios, y hacíamos mucha vida relacional, y uno de los chicos tenía problemas mentales.
y llegó a caer en una clínica psiquiátrica. También tenía problemas con drogas y nosotros como buenos amigos lo cubríamos todo. Y recuerdo que una vez lo fui a visitar a su departamento y conversaba con él y él estaba así en una condición muy mal, pero realmente muy, muy mal. Si usted está en esa condición, siéntase identificado con este joven, con este amigo de 20 y tantos años. Y él me decía, no, yo ya estoy perdido, estoy entregado, no sé qué más hacer, porque no soy digno de poder volver al Señor, porque me he equivocado tanto y tan rotundo que de verdad ya no hay vuelta atrás. Y en esos momentos que el Espíritu de Dios te habla claramente, el Señor me dijo, pregúntale, ¿cuándo has sido digno? Y yo le dije, ¿en serio? Sí. Y hoy día, con el mucho temor del Señor, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuándo hemos sido dignos? Nunca. Porque si hay algún mérito en nosotros, tiene que ser entregado en la cruz. Porque el único digno es Jesús. Y si por alguna gracia y misericordia Él no está viendo, Dios nos ve, es por la sangre del Cordero Redentor. Entonces, cuando uno dice, me presento tal cual soy delante del Señor, el principal requisito es un corazón contrito y humillado, reconociéndose de que no somos dignos de Él, no somos dignos de la amada iglesia. Y por favor, que sea entregada en la cruz todo concepto de jactancia de hombre. No somos dignos. En el reino de Dios no existe ese historial. Hay unas obras buenas, sí, pero no existe ningún historial que te haga con el mérito de poder acercarte al Señor. No existe. Y cuando tú sabes que no existe un mérito en ti, tú tampoco puedes juzgar al hermano porque no te puedes colocar en una condición superior a él. Es Él el que nos permite entrar en su presencia. Es la sangre de Jesús, es el sacrificio perfecto del Cordero Redentor. Es su vida, es su amor, es su gracia, es su misericordia. No somos nosotros, no son nuestras buenas ideas, nuestra manera de hablar. No somos nosotros, es Él en medio nuestro. Es su obra. Y vuelvo a decirle, nunca hemos sido dignos. Nunca hemos sido dignos. Porque cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestro argumento, es que tú no sabes lo que pasa, Señor. El Señor dice, ya, hijo, sí sé lo que pasa. No, es que realmente no sabes lo que pasa, porque pasó esto otro, y esto, y esto, y esto. Y el Señor con su paciencia y amor nos escucha y nos dice, sí sé lo que pasa, sí sé lo que pasa. Y si el único requisito que nos está pidiendo es un corazón que le reconozca a Él. ¿Y cómo enfrentaremos un tiempo difícil? Una temporada en la cual estamos siendo evaluados por el Señor, es con un corazón contrito y humillado delante de Él. Hoy día no necesitamos personas fuertes. Si pudiésemos tener como avisos clasificados, no se necesitan personas fuertes. No se necesitan personas calificadas. No se necesitan grandes discursos ni tampoco grandes planes. Se necesita un corazón humillado delante del Señor. Porque todos nosotros le rendiremos cuentas a Él, a Dios. Entonces, dentro de la temporada, el mensaje tiene como título Pobres en espíritu. Le invito a que puedan buscar en sus Biblias Mateo capítulo 5 y les voy a compartir el versículo 3. Quien tiene Biblia la puede abrir ahora. Dice Mateo capítulo 5 versículo 3. Voy a leer la Reina Valera 1960. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Este pasaje está en un contexto muy potente de la Escritura. Para muchos el Sermón del Monte, como es conocido, es como la constitución entregada por Jesús que reforzaba lo que ya fue entregado en el Antiguo Testamento. Y como principio fundamental, como diríamos, como creo que algunos algo conocimos de Constitución en los últimos años, como artículo 1 es el inicio del mensaje. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando en un comienzo yo escuchaba este mensaje, déjeme decirle que tenía contradicciones, porque yo decía, ¿por qué pobre en espíritu? Yo asociaba al pobre en espíritu a una persona que no vivía una vida espiritual. Decía, claro, alguien pobre en espíritu, alguien que no tiene comunión con el Señor, por lo tanto no puede disfrutar de su plenitud y por eso es pobre. Pero reflexionando esta semana respecto de esta palabra entregada por el Señor, entendí realmente de que todos somos pobres en espíritu, porque nunca hemos sido dignos. Y que esa promesa, que es una tremenda promesa, el reino de los cielos le pertenece. Yo no sé si se menciona, pero es una tremenda promesa para los que son pobres en espíritu, el reino de los cielos le pertenece. Y cuando entendía que el Señor nos está llamando a buscarle con violencia, que el Señor nos está llamando a que tengamos un tiempo de ayuno, de búsqueda de Él, que realmente podamos aprender a contar nuestros días porque hay un tiempo acotado para presentarse delante de Dios, entendía que hay un requisito fundamental que es reconocerse y saberse delante de Dios como una persona pobre en espíritu. Porque todo lo que edifiquemos después, si no está basado en esa pobreza en el espíritu, lo más probable, y va a ser así, que no sea prosperado por el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién me puede ayudar? ¿Algún sinónimo de pobre? ¿Quién me puede dar algún sinónimo de pobre? Escaso, necesitado. ¿Alguien más? Igual pueden ver en el teléfono. Bueno, sinónimo de pobre, escaso, necesitado. También dependiente. Alguien pobre, alguien que es dependiente, ¿cierto? Carente, falto de. Alguien pobre porque es falto de. Y hay una palabra que es súper importante, que el que quiere anotar, la nota en su teléfono o la graba en su corazón, vulnerable. Vulnerable. ¿Nos mostramos vulnerables delante del Señor? ¿Realmente? ¿O tenemos esa carcasa de que todo está bien? ¿Nos estamos mostrando vulnerables delante de Dios? Y antónimos de pobre, ¿quién me puede dar algún antónimo de pobre? Hay uno que es evidente, pero rico, ¿cierto? ¿Otro más? Abundante, ¿cierto? Sin necesidad, ¿cierto? Y también yo puse independiente, autosuficiente, jactancioso y lo contrario de vulnerable, inmune. Entonces, acá sí tenemos dos categorías. Los que se creen ricos, porque la Escritura habla de que no hay ricos, sino que somos todos pobres, y los que se asumen como pobres. Y vemos características para cada una de estas categorías. Vemos para las personas que se saben pobres en el espíritu, que son dependientes, que se reconocen carentes, que se reconocen necesitadas y que se reconocen vulnerables. Y vemos a las personas que se consideran ricas, que se consideran independientes, que se consideran autosuficientes, que son jactanciosos, que no tienen necesidad y que se consideran inmunes. Y cuando nosotros profundizamos un poco y nos vamos a lugares escondidos, y acá reflexionemos en el Espíritu del Señor, ¿qué tan pobre y qué tan rico me considero yo en diferentes áreas de mi vida? En mi familia, ¿me considero pobre o me considero rico delante del Señor?
No, yo no necesito de Dios en mi familia porque ya, gracias al Señor, somos una familia consolidada, una familia fuerte. No es necesario orar, no es necesario enseñarle la palabra a mis hijos, no es necesario presentarnos delante de día cada vez porque ya, por su obra, gracia y misericordia, salvo siempre salvo, estamos listos para ir al cielo. O somos carentes y necesitamos cada día al Señor. En mi trabajo, no, y a mí me ha pasado muchísimas veces. Me reconozco en falta muchas veces en mi trabajo en esta área. Ya con 20 años haciendo lo mismo, ya estamos listos. Que venga lo que venga la tragedia, que venga el problema, total. Yo ya sé cómo enfrentarlo. Autosuficiencia, ¿cierto? Pensar de que por nuestras fuerzas podemos. O me reconozco necesitado delante del Señor. Que aunque lleve 20 años haciendo lo mismo, necesito de Él. En mi iglesia, ¿cómo soy? ¿Soy pobre de espíritu o me considero rico? ¿Y por qué voy a ir al culto? No, si yo con mi comunión con el Señor en la semana, estoy listo. Estoy haciendo un poquito de sarcasmo, no se siente identificado ni ofendido por eso. Yo sé que no es así, es una ilustración. ¿O por qué voy a escuchar este consejo si yo con su palabra tengo un consejo suficiente? O incluso, ¿por qué voy a pedir consejo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Dependencia o independencia? ¿Nos mostramos vulnerables realmente delante del Señor? ¿O no? Yo creo que más que no, que sí. Y lo vuelvo a decir, lo digo desde el lugar. Nunca me voy a sentar en la silla del juez, nunca, porque juez justo es uno solo. Ni tampoco de los acusados, porque tengo un abogado, que es Jesucristo. Me siento en la silla de los redimidos por el Señor. Y en esa silla de redimidos tampoco me muestro vulnerable. Porque, y acá, abriendo un poco también de la intimidad, hemos pasado muchos problemas. Como sé que muchos de nosotros estamos pasando por muchos problemas. Pero es mejor quedarse callado. Porque compartirle un problema a otro hermano, ¿para qué si ya está lleno de problemas? ¿Qué está reflejando eso? ¿Independencia o dependencia? Es que a mí nadie me llama. ¿Y por qué esperamos que nos llamen? ¿O somos de los que buscamos también ayuda? Entonces, cuando viene este viento del este, que vuelvo a citar este documento, tenemos que saber cuál es nuestra condición delante del Señor. Si somos de aquellos que nos estamos jactando de una realidad espiritual que no es real, o si somos realmente esos pobres en espíritu. La Escritura es tan clara, es tan clara. Le invito a que ahora pueda buscar Isaías 66 y vamos a leer del 1 en adelante. Isaías 66. Dice, voy a leer hoy día versión clásica, es pura Reina Valera 1960. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Y acá para destacar: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mateo 5, el monte de las bienaventuranzas, cita a Isaías 66. Vuelvo a decir: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor quiere habitar, quiere que nosotros conquistemos su presencia con un corazón contrito y humillado, con un espíritu que le reconozca,
un espíritu que diga y que tiemble delante de su palabra. En Salmo 51, versículo 17, el que quiere lo busque y me acompaña en la lectura. Salmo 51, 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Nuevamente, palabras claves: el espíritu quebrantado es literalmente un espíritu roto. Y lo que agrada a Dios no son nuestros rituales exteriores, sino que una disposición del corazón que le reconoce a Él, que reconoce su grandeza, que reconoce cuán grande es su amor por nosotros y cuán pequeños somos nosotros delante de Él. Porque si el Señor nos está viviendo a vivir un Pentecostés distinto, lo primero que tiene que ser evaluado es cuál es la condición de mi corazón delante del Señor. Porque si en mi corazón hay autosuficiencia, porque si en mi corazón hay independencia, porque si en mi corazón hay juicio o palabras de condenación para la misma casa ministerial, estamos en la posición incorrecta. Estamos con el corazón inadecuado delante de esta temporada, delante del Señor. El día miércoles se comenzó un tiempo de oración, de intercesión. Están todos invitados. El próximo martes va a ser a las 20 horas. Y en ese tiempo el Señor nos guiaba y nos mostraba cómo tenemos que ir a esas áreas profundas de nuestras vidas, a esas áreas que están escondidas, a esas áreas que nosotros no exponemos. La pastora Nelly nos compartía una parábola que ella lo usa mucho como enseñanza, como cuando alguien invita a su casa a una persona. Cuando tú invitas a alguien, muchas veces lo restringimos a estar en el living, ¿cierto? Pero si el invitado es el Señor, tú le mostrarías el lugar más recóndito de tu casa para que él pueda ver cómo está ese lugar. Esto es una parábola, es una metáfora, porque lo que nos está enseñando el Señor, lo que nos quiere decir, es que en nuestras vidas hay áreas que están escondidas, entre comillas, escondidas de su presencia, que tenemos que exhibirlas delante del Señor, expuestos ante el amor de Él. Como le decía en un comienzo, ninguno es digno. Esa es una gran promesa aparte de Dios, porque no es por mérito. Acá no hay meritocracia del hombre, sino que es por los méritos de Jesús en la cruz. Ninguno es digno, pero sí tenemos que presentarnos delante de Él y mostrar esas áreas escondidas. Y ya para ir cerrando, le invito a que vayamos a Apocalipsis. Comenzamos hablando de escatología y vamos a terminar hablando de escatología. Busque el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y vamos a leer del 17 en adelante. Apocalipsis 3, que Apocalipsis significa revelación. Revelación capítulo 3, versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado. ¿Qué quiere decir un desventurado? Aquel que no es bienaventurado. Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Apocalipsis 3, desventurado el que se considera rico. Porque es un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. A nadie le gusta que le digan esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que me aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el versículo mal utilizado para el evangelismo, porque esta carta es para la iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La promesa de conquistar su presencia son aquellos para que se reconocen con un corazón humilde delante de Dios, con un corazón pobre, con un corazón sin recursos, tal cual Mateo 5:3. Acá hay descripciones tan potentes. Por ejemplo, en el versículo
16, que es un versículo anterior, habla de la tibieza espiritual. En el versículo 18 habla de poder comprar oro. El comprar oro se asocia a poder tener tiempos de búsqueda intensas con Él, búsqueda realmente de un arrepentimiento genuino de corazón. También este relato nos cuenta cómo tenemos que comprar esas vestiduras blancas. Y acá la vestidura blanca no se asocia con otra cosa que no es la santidad y la oración. No es otra cosa, es lo fundamental. ¿Cuánto de nuestra vida está consagrada delante del Señor? ¿Cuánto de nuestro tiempo le dedicamos a Él? Y para mí ha sido un tiempo de mucho cuestionamiento delante de Dios, porque estamos en una temporada difícil. Y cuando hay temporada difícil surgen muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué esto? Y uno trata de buscar responsables. Pero el Señor no nos está colocando en la posición de buscar responsables hoy en día, sino que de buscar su presencia y de reconocernos pobres delante del Señor, pobres en espíritu. Y no hay otra manera que no sea de la búsqueda de Dios, de esa comunión directa con Él, invertir tiempo con Dios. Yo, como les decía, para mí ha sido un tiempo de mucho cuestionamiento. Estuvimos en Coquimbo pasando situaciones muy difíciles familiares, pero también tratando de... Mi suegro yo lo amo mucho y lo veo como referente también espirituales. Y mi suegro es una persona que tiene una vida de oración, busca mucho del Señor. Y a mí se me hace difícil. Yo no me voy a presentar ante ustedes diciendo, bueno, vengo del monte, porque no es mi caso. No, mi vida como el Señor está más asociada a una comunión permanente con Él. Pero esta semana he escuchado un principio y he llevado a la vida un principio que es clamar por un corazón necesitado de Él de manera permanente. Te necesito, Señor. Te necesito para enfrentar este día. Te necesito para enfrentar este problema. Te necesito para ir al trabajo. Te necesito para enseñar a mis hijos. Te necesito, Señor, te necesito porque sin ti no puedo. No puedo. Me encuentro falto delante de ti, Señor. Soy incompetente delante de ti, Señor. Porque ¿saben qué? El principio espiritual, que es muy potente, y yo no sé si usted lo pudo tomar o no, es que todos somos pobres en espíritu. Hay algunos que se creen ricos, pero no son ricos, se creen ricos. ¿Y sabe cuál es otro principio? Que mientras más nos acercamos a Él, más pobres nos vamos a reconocer. Y no se sienta mal por eso, porque Dios es tan inmenso, tiene tanta riqueza. Porque hoy día, hablemos brevemente de la riqueza. ¿Ustedes saben qué es una persona rica? ¿Qué se considera alguien que es rico? Pero, le escucho, hermano Mauricio. Que no tiene necesidad, ¿cierto? Algunos, voy a también citar un libro famoso, Padre Rico, Padre Pobre. ¿Lo conocen? ¿Alguno lo ha escuchado? Ya, algunos definen la riqueza, la cantidad de días que puede vivir sin trabajar. Eso es riqueza. O sea, si dejo de trabajar, puedo vivir 30 segundos. ¿No? Entonces, cataloga la riqueza según el tiempo que uno puede no trabajar. Otros, según las propiedades, el patrimonio. No, yo tengo X cantidad en mi cuenta corriente y con eso soy rico. Pero ¿saben qué? En el mundo de hoy en día, tener techo, tener luz, tener casa, tener agua caliente, somos ricos. Esos son parámetros naturales, ¿cierto? Y hay otros parámetros que también la gente que es realmente rica no se considera rico. Porque el hombre siempre se va a querer comparar con alguien mayor. Y el corazón del hombre siempre va a ser insaciable. A mí un profesor me enseñó algo que los que son más jóvenes es una realidad. Y me acuerdo, voy a citar, profesor Sergio Paredes, Universidad Católica del Norte, clase. Hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto tienen ahora en sus bolsillos? En sus billeteras. Y algunos respondieron, 500, 1000, vida de estudiante universitario. O sea, el estudiante universitario no anda con mucho efectivo. Y dijo, miren, y nos hizo este comentario. Ese dinero hoy día
le es insuficiente. Pero les digo algo, en 20 años más van a tener 100 veces más y también le va a ser insuficiente. También van a quedar cortos. Es por eso que nuestros parámetros de riqueza están totalmente perdidos. Porque nuestra comparación siempre va, nuestra alma, el hombre humana, siempre va a decir, más, estoy insatisfecho. Pero el Señor puso eso en nosotros para que esa hambre se vuelva a Él. Porque en Él sí somos satisfechos. Y porque en Él somos satisfechos, pero también cada vez que nos acercamos hay más del Señor. Hay más de Él, hay más de su gracia, hay más de su misericordia. Dios es sin límites, amada iglesia. Dios quiere y anhela intervenir en lo que está pasando hoy en día. Anhela estar en medio de esa situación, no para librarte del problema, no para que la situación como un genio pase de un segundo a otro, sino que para que por su gracia y su misericordia podamos decir, yo soy pobre del espíritu, necesito de ti, Señor, necesito de ti, sin ti no es posible, por favor, papá, ayúdame. Y podremos salir juntos. Pero si en mi corazón hay independencia, hay jactancia y me muestro invulnerable, nunca vamos a poder ver la grandeza de Dios delante de nuestras vidas. Lo último también respecto de Apocalipsis. Esto lo encontré muy potente y se los quiero compartir. Cuando Jesús aconseja a la iglesia de la Odisea que unja sus ojos con colirio para poder ver, él utilizaba una imagen que era contextual, ya que la Odisea, el lugar geográfico, era famosa por su riqueza, por su industria textil y especialmente por su escuela médica, reconocida por producir un ungüento ocular conocido como colirio. Esa referencia directa a un producto local revela el corazón del Señor, porque una iglesia situada en un centro de sanidad estaba espiritualmente ciega y era incapaz de discernir su condición delante de Dios. Cristo no habla de un tratamiento físico, no que tomen colirio, sino que de algo espiritual. Y lo que está ofreciendo es abrir los ojos de los creyentes para que ellos vean su necesidad, su desnudez y su bancarrota espiritual. Jesús toma esta referencia del colirio para confrontar la falsa seguridad espiritual, ya que ellos presumían tener una gran visión por su medicina, pero carecían de visión espiritual. Cuando el Señor habla de ungir nuestro ojo con colirio, es de ponerle el ungüento que viene del Espíritu del Señor y que nos veamos correctamente, personas vulnerables, personas frágiles, personas dependientes de Dios, personas que no pueden jactarse de nada, porque todo lo que tenemos es por gracia, por misericordia y por amor. Y uno podría decir, oye, el pastor Cote hoy día nos dijo pero no es así. Porque la verdad que si volvemos a Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Les pertenece el reino de los cielos. Y si esta temporada, que es una temporada difícil, la vemos con el corazón incorrecto, en nosotros habrá jactancia, en nosotros habrá autosuficiencia, en nosotros habrá independencia, en nosotros habrá, yo no necesito buscar del Señor porque mi comunión ya es suficiente. Eso habrá en nuestras vidas. Pero ¿cómo nos presentaremos delante de Dios? Voy a citar ahora este texto que fue entregado. Dice, aquí está el plan de Dios para estos días. Movimientos bruscos que van a arrebatar los que tengan hambre. Esto lo agregué. Solo los pobres en espíritu tienen hambre, los dependientes, los necesitados y los vulnerables, los que se consideran ricos no tienen hambre. Pero los que quieran quedarse en el mismo monte, pensando que viene una brisa suave,
no van a poder quedar de pie cuando pase este viento que es arrasante. Esos son los días que está viviendo Antioquía. Sigan buscando de mi presencia y no se cansen. Sigan en la misión de conquistar mi presencia. Cuando uno reconoce lo magnífico que es el Señor, yo creo que el único clamor que puede salir de nuestro corazón: te necesito, te necesito. Sin ti no es posible, sin ti no quiero caminar. Necesito de ti, Señor. Necesitamos de ti para cada día. Necesitamos de ti para enfrentar la situación que estamos atravesando. Necesitamos de ti para superar la enfermedad. Necesitamos de ti para superar el dolor de mi corazón. Necesitamos de ti para poder enfrentar esta temporada que tú nos estás llevando a vivir. Sin ti no podemos. Sin ti no podemos, Señor. Necesitamos de ti, papá. Necesitamos de ti, Dios amado. Quita toda jactancia de nuestro corazón. Quita toda aquella señal de orgullo. En el nombre de Jesús. Volvemos a tu cruz. Nuevamente nos presentamos tal cual somos delante de ti, Señor. Con todos nuestros errores, con todas nuestras faltas, con todos nuestros defectos. Porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti al despertar, al levantarnos, Señor. Necesitamos de ti en medio del día. Necesitamos de ti, Señor, al acostarnos. Porque sin ti, Señor, no podemos. Iglesia, comienza ahora a levantar un clamor delante del Señor. Comienza a reconocerte como alguien pobre de espíritu delante de su presencia. Delante de quién es Él. Comienza a clamar como quizás no lo has hecho durante días, durante años, durante meses. Y comienza a decir: Señor, te necesito. Si es necesario, sal de tu lugar y busca un lugar donde arrodillarte y presentarte delante del Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu gracia, papá. Necesitamos que te hagas presente nuevamente en medio nuestro, Señor. Necesitamos que llenes nuestros días con tu amor. Necesitamos, Señor, que afectes a nuestras familias. Necesitamos que nos enseñes a criar a nuestros hijos. Necesitamos que nos enseñes a amar como tú amas, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos para presentarnos con un corazón correcto, para mostrarnos vulnerables frente a quien tú eres. Necesitamos de ti, Señor, porque hemos sido orgullosos, papá. Porque hemos sido jactanciosos, porque no hemos creído algo que no somos, porque hemos visto que tu bendición es un mérito nuestro cuando no es así, Señor. Porque es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia, Señor. Porque no somos nosotros, Señor. Eres tú en medio nuestro. Porque es tu voz lo que más anhelamos, Señor. Porque no queremos levantar una iglesia llena de estrategias, de buenas ideas, de buenas intenciones, sino queremos una iglesia de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, papá. Necesitamos de ti en medio de la situación que estamos pasando, en medio de la depresión, en medio de la ansiedad. Necesitamos de ti, Señor. Porque quizás podemos estar con ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, pero también necesitamos de ti cada día, Señor. Necesitamos de ti.